diste de beber. Cuando nadie estuvo allí. Pero tú llegaste. Hola, yo soy Gerson Daniel. Este, ya lo sabes, es tu podcast, Gerson Daniel Speaker. Estamos en la serie Fui Llamado y el invitado de hoy no se va a quedar atrás. Han sido varios invitados muy buenos y el de hoy no va a ser la excepción. Un hombre futbolista en su momento con uno de los grandes equipos de Costa Rica, Liga Deportiva Alajuelense, también con la selección nacional. Lo recuerdo por ser aquel hombre que anotó 2 goles ante la selección de México en la eliminatoria rumbo a Estados Unidos 94, ser la primera vez que Costa Rica ganaba en una eliminatoria a México, y él fue el artífice de esos 2 goles. Le apodan La Pantera, también fue campeón con Liga Deportiva Alajuelense en su momento. Y de mi parte, la primera vez que yo lo conocí fue cuando estaba yo en la escuela y él llegó con su amigo Mauricio Sánchez Lazo, Carmelita en aquel momento ya, a darnos alguna clasecita de fútbol, a patear la pelota. Después tuve el privilegio de que él fuera mi pastor, y ese fue un privilegio muy grande que yo tuve, mi pastor de jóvenes en la iglesia Dios es Soberano, que preside el pastor Jasper McDonald. Bueno, con esta presentación no queda más que decirles les hablo de Richard La Pantera Smith. Richard, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Gracias por atender a la invitación. ¿Qué tal, Gerson? Un saludo para ti y para todos los que están ahí presentes en esa plataforma que está agarrando mucho auge. Un privilegio siempre poder colaborar un poquito y hablar del testimonio, de la vida, de la palabra. Así es que estamos solamente para servirle, esperando que todos estén confiando en el Señor día con día. Amén. Gracias de verdad, Richard, por estar aquí. Y bueno, vamos a iniciar de una vez. Yo no puedo evitar tocar el fútbol con Richard. Y Richard, de hecho, constantemente como figura pública que es, ha estado en programas como invitado hablando de fútbol. Así que a mí me gustaría entrar por ahí, porque tuviste una destacada carrera deportiva, pasando, como ya lo decía hace un rato, como clubes como la Liga Deportiva Alajuelense y también representando Costa Rica. Y quisiera yo preguntarte, Richard, desde aquel entonces, desde ese momento que estabas jugando fútbol, ¿podías ver a Dios en tu vida? ¿Se veía a Dios en la vida de Richard Smith desde aquel momento? Mi mamá, la famosa Eloísa Hilton Williams, que en paz descanse, siempre de una u otra manera nos inculcó a los que en ese momento éramos 6, ahora somos 5, con la partida de una hermana el año pasado, en creer en Dios. Mi familia siempre fue testigo de Jehová y crecimos siendo testigos de Jehová. Mi mamá fue el testigo de Jehová, entonces usted sabe que los testigos de Jehová pues tienen su forma, ¿verdad?, de presentar el evangelio, y si bien es cierto, no, de mi parte, no llegué a conocer a ese Dios, pero siempre estaba presente, gracias a mi mamá, que siempre decía Dios y Jehová y Jehová y Jehová. Entonces, en cierta manera, sí, de hecho, y para que las generaciones de hoy en día entiendan, porque ya sé que también más adelante tu programa es eso, de que las generaciones de hoy entiendan lo necesario que es conocer a Dios, no solamente saber de Él. Disculpa. Gracias a que mi mamá, de una u otra manera, trató de presentarme a Dios, de que ese Dios existe, gracias a eso, no cometí más errores de la cuenta, porque sí metí las patas muchas veces, pero gracias a eso, no fui más allá. Siempre había, sin llegar a conocer a Dios, siempre había como un temor
como un respeto, como un qué miedo o algo, gracias a que mi mamita linda, preciosa, nos inculcaba a los 6 a Dios, ¿verdad? Pero obviamente no le daba el espacio que Dios merecía, no le daba el tiempo que Dios merecía, no le daba el lugar que Dios merecía, porque en medio de la fama, viajes, autógrafos, mujeres, eh, no, no había cabida para Dios en ese momento, ¿verdad? El lugar que él se merecía. Pero sí estaba presente él en algunas decisiones que yo iba a tomar y ahí pensaba mi mamá y lo que me había enseñado, ¿verdad? Pero sí reconozco que no le di el lugar que él realmente merecía en ese momento. Eh, Precisamente por todo eso, porque el mundo al menos en el campo del fútbol deportivo, es mucha eh, la gente lo hacía uno un dios, y lo peor es que uno se lo creía. Eso es lo peor, ¿verdad? Que uno se lo creía. Entonces, contestando tu pregunta directamente, pues me faltó en ese momento, pero yo creo que era normal por la cobertura, por la exposición que yo tenía, y siempre estuve en la liga la mayor cantidad de tiempo y es un equipo muy mediático, muy rodeado de muchas cosas que te pueden distraer, eh, pero creo que Dios siempre estuvo ahí en mi corazoncito cuidándome de ciertas cositas. Vaya, no hubiera imaginado de verdad nunca que Richard Smith naciera en un hogar donde la familia era testigo de Jehová. Y vean, Así es. eso me impacta muchísimo porque yo desde niño he estado interactuando siempre con testigos de Jehová. En mi barrio, particularmente donde yo vivía, en la Aurora de Heredia, habían todo tipo de niños y siempre eran, y son muy persistentes. Sí tengo que reconocerle eso a los testigos de Jehová. Son muy persistentes en su forma de evangelizar, en su forma de convertirte a lo que ellos creen. Y vaya, salir de ahí para muchos de ellos es bastante complicado. Verte ahora en esto, pues es simplemente colosal. Entonces, la pregunta natural sería, ¿y entonces cómo diantres llega a Cristo Richard Smith? ¿Cómo es que logra eso? Precisamente por eso, Gerson, no tenía esa cercanía con Dios, no le conocía. Por ejemplo, si vos salís a la calle y le preguntás a 100 personas que si creen en Dios, pues posiblemente la mayoría te diga que sí, que creen en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Okay? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, cuando tú le crees a Dios, ya es porque le conoces. Cuando usted le cree a Dios es porque ya sabes quién es. Cuando usted le cree a Dios, cuando usted cree en alguien, ¿sí? Cuando usted cree en alguien es porque usted ha compartido con esa persona, ya ha salido con esa persona, ha tenido comunión con esa persona, intimidad, ya se conocen. Entonces, en medio de todo lo que está alrededor del fútbol, llega un momento, gracias a Dios fui 5 veces campeón con la liga, fuimos a Europa varias veces, la selección, el extranjero, pero llega un momento donde uno dice, bueno, ¿y ahora aquí qué más hay? ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde puedo llegar? O sea, un momento donde toqué techo y dije, bueno, ¿y ahora qué? Y comencé, gracias a Dios, cuando fui al extranjero, yo creo que una de las preguntas que si el Señor me permite estar con Él allá en las calles de oro, es preguntarle no, yo estoy seguro que Dios me llevó al extranjero para conocerle. Yo entregué mi vida a Cristo en Costa Rica, pero lo conocí en el extranjero. ¿Okay? Entonces, una cosa es cuando tú le entregas la vida a Cristo y otra cosa es cuando le conoces. Conozco mucha gente que le ha entregado su vida a Cristo, pero no le conoce, que son dos cosas muy distintas.
¿me entiendes? Entonces, cuando yo tengo ese techo ahí que yo decía, ahora que aparte de que hubo una situación muy fuerte en mi matrimonio y yo iba a perder mi matrimonio, eh, yo llevo ya, si Dios me lo permite, en septiembre vamos a cumplir 23 años de casados con Janet, que tú la conoces muy bien. eh, y hubo, que en el segundo año, tercer año más o menos, de matrimonio, y nos separamos. Y entonces llevamos 6, 7 meses separados y tremendo es cuando me llega a mi mente, yo estaba apenas iniciando en el Evangelio, es cuando yo recuerdo que mi papá se había divorciado. Perdón. Y entonces, esas cosas que solo Dios hace, yo dije, mi papá se divorció y yo me voy a divorciar. Eso es una maldición generacional. Yo dije, no le voy a dar gusto al diablo. Y sin conocer mucho de Biblia, no, nada más, no, yo no voy a permitir eso. Y entonces, eh, a mi esposa no quería nada conmigo, tenía el corazón más duro que una piedra, y comencé a orar. Yo dije, voy a meterme con Dios. Aquí me voy a meter con Dios a pelear con mi matrimonio. Y, y a veces uno es ignorante porque el hecho de meterme a pelear mi matrimonio con la ayuda de Dios, obviamente me hace conocer más a Dios paralelamente a eso. Entonces ahí es donde yo comienzo a sentir, es como cuando usted va a un restaurante y come un postrecito, ¿verdad? Y usted dice, qué rico, yo quiero más. Bueno, así probé a Dios en esa intimidad, en esa comunión y llegué a conocerlo y bueno, obviamente no fue el fútbol el que restauró mi matrimonio, no fueron los 2 goles a México los que restauró mi matrimonio, no fue el gol que le hice a Keylor Navas en su debut, lo que restauró mi matrimonio, ¿sí? No fueron los campeonatos lo que restauró mi matrimonio, el único que restauró mi matrimonio se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No le estoy hablando de religión, porque yo no me metí en ninguna iglesia, no le dije a ningún pastor, no, eso fue Dios y yo y Dios, entre nosotros dos. Y entonces fue esa relación que he tenido desde ese momento y donde Dios restauró mi matrimonio y bueno, a partir de ahí comencé una sed y una necesidad y una hambre de conocerle, de qué tienes más para mí, de que me enseñara. Y bueno, ahí fue donde inicié esa búsqueda de esa hambre de conocer a ese ser supremo, sin querer llegar a ser, bueno, pastor o whatever, ¿verdad? Pero lo más importante es eso, que la gente, porque eso de llegar a ser pastor, yo no quería, yo decía, no, eso no es para mí, yo nací para jugar fútbol, yo nací para dar autógrafos y salir en televisión, pero yo imagino que Dios decía, siga, ya casi lo tengo acorralado. Entonces, es por eso que hoy soy un creyente. Totalmente. Y ahora, yo ministerialmente te vi por primera vez precisamente cuando eras mi pastor en jóvenes. Y tengo que decirlo aquí, y lo digo realmente con mucha gratitud. Una de las primeras personas que le dio credibilidad a quién es este servidor que están ustedes escuchando y que veía mi potencial y me empujaba mucho y me decía, este chico es una bomba, y le hablaba a mi mamá, este chico es una bomba, este chico tiene potencial, este chico tiene talento, algún día va a llegar lejos. Una de las primeras personas que mostró esas palabras de aliento para mí fue precisamente Richard, lo cual aprecio muchísimo porque uno necesita en ese caminar, sobre todo cuando está en etapas tan inmaduras como en el área de la juventud, que lo empujen a uno y que lo hagan creer en lo que Dios puso en uno. Te pregunto, porque ahí fue donde yo te empecé a ver desempeñarte, que lo hacías con bastante soltura y con una gracia de Dios muy especial para los jóvenes. Quiero saber, ¿todavía al día de hoy sigue habiendo mensaje para los jóvenes de parte de Richard?
porque uno va avanzando, va creciendo ministerialmente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Dante Gebel dice, yo era el pastor de los jóvenes, ahora los jóvenes a los que yo les pastoreaba ahora ya tienen 30, tienen 40. Entonces la pregunta es, ¿todavía hay mensaje para la juventud de parte de Richard y sobre todo de parte del Señor en esta temporada? Total y absolutamente que sí, claro. Además, si pudiera quedarme, si pudiera predicarle a los jóvenes solamente, por mí sería el hombre más feliz del mundo. De hecho, estuvimos 10 años en la iglesia del pastor Jasper y junto con mi esposa Janet, pastoreando, que fue nuestra universidad, fue nuestra tesis, fue nuestra escuela, nuestro impresionante 10 años donde crecimos, porque eso fue donde crecimos, Janet y yo como pastor de jóvenes, y hasta que por A por B, hasta el día de hoy no sabemos, pero que nos movieron de ahí. Pues ahora Dios nos ha capacitado y nos ha dado herramientas que jamás pensamos que íbamos a tener. Se abrió el costal, literalmente. Exacto, ¿verdad? Pero estamos siempre, cuando yo veo a los jóvenes me motivo mucho, me inyecto mucho porque decían antes que los jóvenes son el presente. Yo creo que los jóvenes son el hoy, el ya, ¿sí? El hoy, el ya. Entonces siempre hay un mensaje para los jóvenes, claro. Yo tengo 2 hijos, entonces no puedo dejar de dar esos mensajes. Me gusta muchísimo esas historias de la Biblia, de los jóvenes. Así es que yo creo que sería una equivocación total y absoluta no tener en su lista de predicaciones, en ese armamento, en ese arsenal evangelístico, una prédica para jóvenes. Siempre hay, y así es que cualquier campaña evangelística a nivel juvenil estamos listos, estamos preparados, nada más me dice dónde y cuándo. Qué poderoso, eso me gusta mucho. Y te digo, a veces cuando uno es cesado de un puesto, Dios abre otras puertas de bendición también. Eso es muy importante entenderlo, que es la mano del Señor la que lo mueve a uno ministerialmente. Para los que se están lanzando en esta temporada, entender y tener la clave de qué es eso, de que no es ningún pastor, ningún ministro, nadie más que el Señor te puede mover y te puede colocar en el terreno correcto para fructificar. Yo quisiera preguntarte también, porque como te decía al inicio, es que tu vida futbolística también, ahí uno quiere escarbar un poco. En medio de esa vida de fútbol, porque dices que fuiste llevado al extranjero para conocer al Señor. Bueno, ¿habrá habido algún futbolista que te marcara espiritualmente? ¿Fue por medio de, o sea, quién te despertó el gusanillo? ¿Fue algún futbolista? ¿Fue algún técnico? ¿Fue alguna iglesia? ¿Cómo pasó eso? Mira, no, y no digo que no los haya, ¿verdad? Pero no ningún. Eso fue lo lindo, Gerson, porque cuando yo me voy para el extranjero, mi esposa se queda acá estudiando, se queda en Costa Rica estudiando, sacando su bachillerato en publicidad y mercadeo, y yo me voy para el extranjero. Entonces en el extranjero comienzo a visitar una iglesia y comienzo a servir. A mí me ha gustado servir, siempre, en cualquier cosa. Y ahí es donde Dios comienza a inquietar mi corazón. Pasan 3 cosas impresionantes. Número 1, el Señor me dice, sirve. Yo le digo, ¿qué? Así. No, si yo le digo, ¿cómo? No, yo nací para jugar a fútbol. Yo nací para esto, para ser futbolista, para salir en los periódicos. Eso fue la primera vez. La segunda vez me dice, sírveme. Yo le dije, no. Si usted quiere que yo le sirva, señora, oiga, Gerson, escucha lo que te estoy diciendo. Cuando el Señor me dice, sírveme la segunda vez, yo le dije, Señor, si usted quiere que yo le sirva, hágame sentir lo que yo sentí en el Estadio Azteca. Oiga, sí, con esa ignorancia, que de uno, como yo le decía, sí, hágame sentir lo que yo sentí. Qué osado. ¿Ah? Qué osado. Sí.
Hágame sentir lo que yo sentí ese día en el Azteca. Ese día quedamos 3-3 en el Azteca. O sea, porque para un deportista, de lo más grande, pues, no sé, tal vez unas Olimpiadas, estar representando a tu país. Y bueno, para mí, ese día en el Estadio Azteca, 120,000 personas le cabían entonces a ese estadio, ahora le caben como 80, algo así. Y ese estadio estaba lleno, 120,000 personas, periodistas de todo el mundo. Y cuando tocan el himno nacional, yo veo ese estadio a reventar los flashes y comienza el himno. Y yo no pude cantar el himno. Las lágrimas comenzaron a brotar por mi mejilla, se me quebró la garganta. Y yo decía, wow. En ese momento yo decía, wow, Dios, para esto nací. Y los flashes y todo, ¿me entienden? Fue una cosa, se me puso la piel de gallina, no pude cantar el himno, yo lloraba, yo decía, wow, qué tuani, dije yo, ¿verdad? Disculpe el francés. Y entonces yo le dije, Dios, hágame sentir, oiga, no ya terminado de decir eso cuando el Señor me quebranta, uf, caigo al piso llorando, mano. Pero uno ahí sigue, ¿verdad? Sí. La tercera vez, fueron 3 veces. Ya mi esposa estaba allá en el extranjero. Me dice, Señor, sírveme. Yo le dije, vea, Señor, si usted quiere que yo le sirva, quíteme las ganas de jugar a fútbol. Wow, hermano, no había pasado mucho tiempo cuando un día me estoy poniendo las vendas en los tobillos en el apartamento y comienzo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, pero como un niño, con una cosa a gemir. Y me voy corriendo para el cuarto. Ahí estaba mi esposa sentada a la orilla de la cama. Oye, me acuerdo como que si fuera hoy. Y mi esposa obviamente no sabía lo que Dios estaba tratando conmigo. Eso era entre él y yo nada más. No había pastor, no había iglesia, no. Así como debe ser, Dios y uno nada más. Y me voy llorando y me le arrodillo a los regazos de ella y comienzo a llorar. Y claro, mi esposa asustada me dice, ¿qué le pasa? Y entonces le voy contando todo lo que me había pasado. Y yo le dije que le había dicho a Dios que me quite las ganas de jugar. Oiga, ya no quería ir a jugar, no quería entrenar, no quería salir a jugar, no quería nada de fútbol. Yo llorando, y le decía, ¿y ahora qué hago? Híjole, viera qué cosa más terrible. Y se me quita la gana. Ya no quería salir a entrenar, no quería nada con el fútbol. Padre, la gloria, viera qué cosa más terrible. Así es que tengan cuidado lo que usted le pide a Dios, porque yo le concedo los deseos del corazón. Entonces, imagínate esa relación que uno puede tener con un ser tan supremo como Dios, de ahí a uno por dentro lo está baratando. Entonces, bueno, a partir de ahí yo, faltando que en el 2000 fue cuando recibí a Cristo en mi corazón. Y yo me retiré en el 2006, o sea, 4 años antes de retirarme, ya era un creyente. Y obviamente Dios hizo cosas espectaculares ahí en esos 4 años que yo jugaba y ya tenía ese temor de Dios, esa relación con Dios, esa intimidad con Dios. Y no fue alguien que me motivara o que me inspirara a ser un creyente. Fue el mismo Dios el que me inspiró a seguirle como discípulo suyo. Qué tremendo. Y coincido con vos en que, bueno, ese es un escenario. A veces Dios también utiliza siervos para llevar y encauzar al camino Claro. a las personas. Y yo creo Claro, que somos perdón, instrumentos. Sí, perdón, Gerson. Claro, ya cuando yo estaba allá y porque solo Dios sabe cómo hacer las cosas. Claro. Él sabe. Porque ya estando allá, yo teniendo ese verás, tira y encoge con Dios, un fin de semana estoy lesionado, voy a visitar al presidente de su oficina y hay otro señor esperando también. Entonces, él me reconoce, ese señor, y me dice, vos sos Richard, ¿verdad? La Pantera. Y entonces le digo yo, sí. Me dice, sos famoso aquí. Le digo yo, más o menos, sí. Me dice, yo soy el pastor tal y tal. Y yo, sí.
Sí, me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, entonces yo le digo, es que estoy lesionado, este fin de semana no voy a jugar y vengo a hablar con el precio. Me dice, y él me dice, ¿estás libre? Le digo, sí. Me dice, ¿por qué no te venís con vos? Le digo, ¿dónde? Dice que yo soy pastor de una iglesia, este fin de semana precisamente tenemos un encuentro y te viene, oiga, ahí, ¡plac! Fue el clic. Utilizó al pastor, Ronnie Coffer, para ir a su iglesia y a partir de ahí comencé a servirle a Dios, cualquier cosita ahí, y ahí fue donde me enganché para comenzar a servirle a Dios. Sí, y es que eso es a lo que voy. Muchas veces tiene que venir la experiencia personal, pero qué bueno que también hay gente que en ese caminar también te da sus empujones. Ahora, Richard, todos enfrentamos situaciones complicadas ya cuando estamos ejerciendo el llamado. Es innegable. Esto es para valientes también muchas veces. Y Dios hace que sea ligera la carga, pero tenemos que a veces enfrentar circunstancias, pruebas, dificultades. ¿Te ha tocado enfrentar alguna situación ya en el llamado, ejerciendo un ministerio? Sí, claro. Una de las personas que me ayudó muchísimo en eso eh, fue un ex compañero de colegio, Jimmy Vargas. Jimmy Vargas, junto con la pareja que estaba en ese momento, que ellos me ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. No solo a mí, sino a mi esposa. Y, wow, claro, diferente tipo de situaciones. Y es que solo la persona, porque esto es muy, vos puedes estar 10, 15, 20 años en la iglesia, pero si la iglesia no estaba en ti, no pasa nada. Yo he pasado 20 años en la iglesia, sí, pero la iglesia nunca pasó por usted. Qué fuerte. Es claro, es que es así, ¿verdad? Entonces, solo la gente, yo le doy gracias a mucha gente, sabemos que la gracia de Dios, obviamente, es la gracia de Dios que está en uno, pero los que hemos tenido la oportunidad de tener por lo menos un poquito de intimidad con Dios, no soy el más santo, no soy el que más ora, no soy el que más estudia la palabra, no. Pero sí le he puesto bonito en lo mío le he puesto bonito y he tratado de caminar. Hay gente que no le gusta esta palabra, pagar un precio. Y si usted está en el evangelio, tienes que pagar un precio. Amén. Cuando vos llegas a una empresa grande y comenzás de abajo, tienes que pagar un precio antes de ser gerente. Derecho de piso que llaman. Derecho de piso. En el evangelio, ¿por qué va a ser diferente? Entonces, cuando vos pagas un precio, ¿qué es ese precio? Y ahí tienes que sujetarte. ¿Qué es pagar un precio? No sé, estás en un lugar y te invitan a participar, estás en una empresa y te invitan, te quieren contratar a otra empresa por dinero simplemente, pero si vos no tenés ese sentir de Dios, si no tenés ese permiso de Dios, si no tenés la paz de Dios, no es el paso, porque no te vas a mover por dinero, no te vas a poder mover por una posición. Tienes que tener esa tranquilidad y esa paz de decir, bueno, sí, esto es de Dios. O sea, reconocer, ¿cuál es ese derecho de piso? Reconocer que tienes un jefe. Ese jefe está allá arriba. Mira, una de las, por eso le digo, wow, es que Dios fue tan lindo conmigo. Cuando mi esposa y yo nos vamos al extranjero, yo me fui para el extranjero como 6 meses y volví a un torneo. Yo le había dicho a mi esposa que me hacía mucha falta. Bueno, en ese momento era mi novia y que nos íbamos a casar, y que íbamos a jugar ese torneo y ella se venía conmigo. Ella me dijo, no, yo no salgo de mi casa hasta que no esté casada. ¡Wow! Padre, nada, con los tacos de frente. De una vez. Entonces
de una vez terminó el torneo en Costa Rica, me casé con ella y me la traje para el extranjero. Entonces, atornillados y todos esos tacos, Richard. exacto. Entonces, y caí en la trampa. Y entonces, cuando ya estamos acá, no habíamos tal vez pasado, no sabemos, bueno, tuvimos problemas. Yo le gritaba a mi esposa, nunca le he pegado, nunca, así es que yo me libre. Pero sí le gritaba, le decía, yo soy el que mando en esta casa, yo traigo la plata en esta casa, yo soy el que mando aquí. Y no me decía nada, mano. No me decía nada. Y hijo de puña, yo, bravo, varón. Y yo soy el que mando aquí, yo soy el hombre aquí. Hijo de puña, y yo teníamos ese. Y me hace caso, le decía yo. Y me hace caso, varón, y nunca me hacía caso, varón. Nunca me hacía caso. Varón, y en una de esas malas crianzas mías, todavía no nos habíamos acercado a Cristo, obviamente. Y en una de esas, oiga, por eso le digo, todavía yo no era cristiano, sí tenía el conocimiento por los testigos de Jehová, pero yo no había entregado mi vida a Cristo, ¿verdad? Y en una de esas rabietas, Dios me dice, oiga, usted quiere que su esposa le haga caso. Así, esas palabras. Y yo le dije, sí. y esa voz me dijo, hágame caso a mí primero. Santo. Wow. Eso fue, bueno, yo caí postrado en el piso, recuerdo, en el apartamento que teníamos ahí en el piso, llorando como un niño. Y entonces, él me dijo, hágame caso a mí primero. Entonces yo dije, ok, así está la cosa, señor. Oiga, sin yo haberle conocido, ¿verdad? Entonces le digo, así está la cosa, señor, ok, voy a hacerle caso. Entonces, usted trata con ella. Si le hago caso a usted, y usted trata con ella. Años después, me doy cuenta que en primera Corintios 11:3 dice que, Primera Corintios, sí, espero no fallar, Primera Corintios, que la cabeza de la mujer es el hombre, pero la cabeza del hombre es Jesucristo. Oiga, años después me di cuenta de ese versículo. Yo no sabía de ese versículo. Aquí está, ¿ves? Sí, 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahí está, 1 Corintios 11:3. ¿Ves cómo no se me olvida? Hay que tenerlo apuntado, dice. Yo no sabía que ese versículo existía. Fue algo que Dios a mí me dio. Entonces comencé a caminar con ese principio. Porque, como dice usted, que si tenía problemas, claro. Te presenté un problema a nivel ya de matrimonio, económicos. Le voy a decir. Yo trabajé 12 años en Unción Radio, en Unción FM. Usted la conoce, esa radio. Claro. Y trabajé 12 años, hasta hace 3 meses. Y para la gloria de Dios, fue tremendo. Dios me preparó, porque para trabajar en una radio tienes que llenarte para poder dar. Porque si no, pareces una carreta vacía, solo bulla, solo ruido. Entonces, yo me levanté 12 años, me levantaba a las 3 de la mañana. Ahora me levanto más a las 4, me levanto. ¿Sí? Me levantaba a las 3 de la mañana. El bus pasaba a las 4:30 de la mañana. Y yo llegaba a la radio como a las 5:20, 5:25, porque entraba a las 6. Y muchos de esos días, muchos de esos años, Richard, la Pantera Smith, el que le hizo los 2 goles a México,
que fue campeón muchas veces con la liga, que iba a Europa con la liga, ¿sí? Que viajó casi por todo el mundo, solo tenía para los pases. Uf. Salía con los pases justos a las 3 de la mañana. ¿Por qué me levantaba tan temprano? Porque necesitaba orar. Trabajar en una radio cristiana no es simplemente hablar, no. De hablar, habla cualquiera. Tienes que darle algo distinto, tienes que darle algo diferente, tienes que darle alimento espiritual a la gente que está esperando una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra que lo levante, que lo catapulte, que le dé esperanza, que Cristo vive. Entonces necesariamente tiene que estarme levantando a las 3 de la mañana para estar orando. 4:30, muchas veces me dejó el bus. Orando. Wow. Sorry. No hay problema. Qué bueno. Muchas veces me dejó el bus por estar orando. Me gusta orar de rodillas y yo estaba ahí y cuando escuchaba el bus pasar, uy Señor, el bus, y me levantaba y me alistaba y salía corriendo porque pasaban 2 buses. Entonces tenía que apurarme para el agarrar el segundo porque si no, imagínense, solo con los pases y me daba el bus. Y no había Uber. ¿Ah? Y no había Uber. No, sí había Uber, pero ahí si pago el Uber, ¿cómo hago para volver? ¿Me entiendes? Entonces, y yo iba en el bus, viajaba en el bus y ahí iba dormido. Los primeros años, me acuerdo, Gerson, los primeros años, obviamente los choferes me conocían, viajaban en el bus de Tuasa, vivían a la Juela. Y entonces me bajaba ahí en la parada del hospital de niños. Y ya yo iba cansado, iba dormido. Y el chofer ya sabía que yo. Y entonces paraba ahí, oiga, era qué vergüenza. ¡Pantero! Oiga, todo el bus ya. Y yo me despertaba. Uy, compa, muchas gracias. Oiga, mira este cuadro. No, hermano, mira todo. No, aquí tan bárbaro. Es más, bueno, y ya llegaba a la radio y tenía que orar a las 6 de la mañana, todos los días a las 6 de la mañana. Algunas veces a las 12. Y tenía el programa de la hora de la victoria, de 10 a 12 mediodía, que es un programa que, gracias a Dios, pegó muchísimo. Y es un programa que nos dio a conocer por la gracia de Dios. Entonces, y yo no necesitaba tener la billetera llena para que Dios me usara. Yo no necesitaba tener la billetera llena de dinero para que mucha gente fuera sanada por él. Muchos matrimonios fueran restaurados por él. Mucha gente Dios lo rescatara de una decisión de quitarse la vida por una palabra que Dios ponía en uno. Él es el que yo nada más estaba ahí siendo instrumento para él. Entonces, por eso te digo de pagar un precio, de pagar de pruebas, situaciones. Uno se hace enemigos gratis por predicar el evangelio, que lo critiquen en redes sociales. Yo nunca he tenido iglesia, lo único que he hecho es servir a Dios. Nunca he sido pastor de una iglesia, nunca he tenido iglesia, simplemente yo predico la palabra, ¿sí? Predico lo que Dios me da, lo que yo creo. Bueno, ¿y qué predica usted, Richard? Yo predico fe. Perdón que aproveche. Ingrese a mi página Richard Smith H y solo verá fe. Puede ingresar ahí, hace gracias a Dios muchos años. Todo está pura fe. Predico de Cristo, no de Richard, porque la gente no quiere escuchar predicar de Richard, no. Predico de Cristo, lo que hace en la gente y lo que hace en mí, y predico de vida, lo que hace todos los días, y aprovecho los testimonios de una gente para inyectarme yo fe también, porque a veces no crean, amanezco medio así, y alguien me escribe, Richard,
aquella palabra que usted dio, ta, 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 ta. Y yo, Señor, de ahí, ¿y lo mío qué? ¿Y lo mío para cuándo? Si lo hiciste con esa persona, también para mí. Entonces yo también me inyecto fe por ahí. Claro, claro, qué tremendo. Eso está poderosísimo. Yo en todo este tiempo que he estado grabando esta serie con grandes invitados como lo sos vos también, una de las cosas que ha salido a flote en las conversaciones y ha salido de forma natural, no ha sido que yo lo tenía en las preguntas preparado. En tu caso sí quería tocarlo, porque me parece que ha sido una constante y varios de estos invitados han hablado. Gerson, hay una prueba muy importante que superar y es la prueba del tiempo. El tiempo lo mide todo. Conforme transcurre el tiempo, usted ve si es o no es. El tiempo es el que te dice muchas veces muchas cosas, muchas pautas. Es decir, vamos a decir más que el tiempo, la perseverancia, la constancia a través del tiempo. Ese proceso de perseverar a pasar de los años, porque me ha tocado ver, Richard, en varias ocasiones, hombres y mujeres de Dios que parece que fueron llamados, empezaron con gran poder, pero a la prueba del tiempo no la sobreviven, no de verdad que es una prueba fallida, es un test fallido en el check, y los ves en los años 70, en los 80, como grandes ministros, como grandes hombres, y después otro desaparecieron, desapareció su palabra, desapareció su fe. ¿Crees que la constancia en el tiempo también es importante para servir a Dios? No, no solamente es que esto no es una carrera de velocidad. Esto no es una carrera de que llegue más rápido. Qué fuerte. Sí, o sea, que alguien puso una iglesia y que en 6 meses tiene 5,000 miembros. Bueno, espero que en 5 años no tenga 5,000. Porque si en 6 hiciste 5,000, en 5 años tienes que tener 25,000 por lo menos. No, porque entonces no me dice nada. Entonces, mira, esto, yo le doy tantas gracias a Dios de que Él me permitió, entre comillas, ser famoso. Porque cuando yo llego a Cristo, ya yo pasé por ahí. O sea, yo no necesito ser un pastor importante para ser famoso. No, no. Antes de yo llegar a Cristo, ya la gente sabía quién era yo. Antes de yo llegar a Cristo, ya la gente sabía quién era Richard Smith. ¿Me entiendes? En mi caso. Entonces yo no llego al Evangelio para darme un nombre, porque ya Dios me había dado un nombre. Hace 15 días me llamaron de Costa Rica un grupo de mujeres para dar una palabra por Zoom. Y me decimos, ¿qué le ponemos? Pastor, profeta, apóstol. Le digo, no, 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 no. Y póngame Richard Smith. Y así me llamo yo. Me dice, ¿en serio? Y dice, sí, Richard Smith, punto, se acabó. Y así lo he hecho siempre. Ponga Richard Smith. Es más, en algunas ocasiones le digo, ponga la Pantera. Porque algunos, cuando diga la Pantera, ya, la Pantera. Entonces, yo, desde que antes de llegar a Cristo, sé lo que es la perseverancia. En el fútbol, cuando llegué a la liga, tuve que esperar 3 años, 3 largos años para poder debutar. Y entrenaba como un caballo, entrenaba como todos. Y esperé 3 años hasta el debut. Una vez el pastor Loengris de la iglesia Osana, un pastor que respeto mucho, me invitó a una actividad de hombres. Con Luisito Ortega, que es el encargado, y me dice, y estando ahí ya habían como, no sé, 400, 500 hombres, algo, una locura. Y entonces ya me iban a pasar a la palabra. Y yo veía a los hombres, si hay algo rico, es ver a hombres alzando las manos, llorando,
diciendo Dios te amo, wow, ¿verdad? Esos hombres así, a mí me impacta mucho eso. Y entonces el pastor lo dice aquí y le digo, pastor, muchas gracias por invitarme, le dije yo, porque era una honra para mí poder dar una palabra a esos hombres, ¿verdad? Y ver esos liberianos allá, esos como que tienen pinta de machos llorando, y yo decía, wow, esto es una locura. Y yo le dije, pastor, gracias por invitarme. Y él me dijo, me pregunta, ¿usted sabe por qué está aquí? Híjole, yo me quedé así como, y le digo yo, lo único que se me ocurrió decirle fue, "Ay, pastor, usted me invitó". Y me dice él, vos estás aquí por tu testimonio. Wow, wow, yo me quedé así como, o sea, este varón ha andado tras la pista, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Ha andado, ¿verdad? Y yo me quedé así como, wow, qué tremendo. Eso me marcó para siempre. Y entonces, hablas de perseverancia. Por supuesto, es que no es lo que yo digo en el púlpito, es lo que yo hago. Cuando yo le predico a los hombres, les digo, si yo quiero saber realmente cómo es usted, yo tengo que predicarle a su esposa y a sus hijos. Ellos me van a decir cómo es usted. ¿Ustedes quieren saber cómo es Richard Smith? Pregúntele a mi esposa y pregúntele a mis hijos. No se traguen el cuento del hombre ungido en el púlpito. No. Pregúntenle a ellos. Porque yo siempre digo, voy a dar testimonio. Púntese esa, que Gerson, que yo sé que le va a gustar. Uno de los códigos con que yo camino es, digo, voy a dar testimonio y si es necesario, hablo. Qué bueno. Si es necesario, hablo. No ¿Okay? tiempo fuera de tiempo. Entonces, eso es perseverancia. Por dicha, hay varios hombres y mujeres de Dios que han perseverado, que uno puede decir, ay, sí, claro, hay hombres y mujeres de Dios que han perseverado y que dan buen testimonio. Podemos mencionar algunos, no lo voy a mencionar, pero sí hay. Uno de ellos es el pastor Jasper McDonald, por ejemplo, que el hombre, lo admiro mucho por eso. Y pero sí, esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Persista, resista. Qué bueno. ¿Sí? Y no desista. Amén a todo eso. Y yo, mi esposa y yo, ya llevamos 21 años de haber recibido a Cristo. Y si les contara, ay, papá, ay, y les contara, por eso todo tiene, los códigos con que yo camino tienen un versículo, ¿sí? Ese se lo dejo de tarea. Ese otro código, mi fe está en lo que yo creo y no en lo que yo veo. Fuerte, qué bonito. ¿Ok? Porque si me pongo a creer todo lo que yo veo, hace rato hubiera renunciado a mi fe. Pero yo me muevo por lo que Dios ha dicho que va a hacer conmigo y mi familia. Mi fe está en lo que yo creo y no en lo que yo veo. Fuertísimo. Ya casi estamos cerrando, nos quedan pocos minutos en esta entrevista con Richard, la Pantera Smith. Y te agradezco muchísimo, de verdad, por todo este rato que nos has dado. Quisiera hacerte un par de preguntas más. Y esta es muy importante para mí saberla, porque sobre todo, bueno, a las damas se les dificulta menos esta, pero tal vez habrá uno que otro hombre que ahí la está queriendo hacer. Y es la importancia de tener amistad con otros liderazgos, con otras personas que te apoyen en oración, en tiempos.
Y a nosotros nos cuesta, y nuestra cultura occidental, y aquí en Costa Rica, no más de entrada, se está dudando de la hombría constantemente. Usted ve, ¿qué tal? Hijo de tal, tal por cual. Y palabrotas van y palabrotas vienen, pero siempre dudando de la masculinidad de uno. Para todos son bromas de doble sentido en la oficina, en el trabajo y en todo lado. Y a los hombres, por eso se les dificulta a veces entablar amistad con otros hombres de Dios, que les ayuden a perseverar. ¿Vos crees que es importante tener amistad de generales, tener gente que sea mentor, que te ayude en ese proceso? A mí me ha servido mucho, la verdad, pero quisiera tu opinión personal en toda esta experiencia que has tenido. Si buscas siempre hombres que son del Señor, que sabes que son de testimonio, que te ayuden a orar quizás, que te ayuden a perseverar. ¿Cómo ha sido esa mecánica para Richard? El único, hasta donde yo sé, que no tiene mentor en este mundo a través de la historia es Dios. Él es su propio mentor. Porque hasta Jesucristo, cuando vino aquí en la tierra, dice la Biblia que él se tuvo que hacer ¿qué? Obediente. ¿A quién? A Dios, a su mentor. Wow. Porque cuando él vino aquí se hizo humano. Él era Dios, pero se ha hecho humano. Usted necesitaba ¿qué? Un mentor. Alguien a quien ir. Alguien a quien que le pidiera consejo, que le dé guía, que le dé fortaleza. ¿Eh? Entonces, a partir de ahí, el que cree que no necesita de nadie, que se cree autosuficiente, el que cree que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. Amén. ¿Ok? Entonces, porque hay gente, hay pastores, pastoras, ministros, salmistas que andan por ahí que no necesitan. Yo no quiero decir, porque no, a mí personalmente no me gusta, cuando yo aconsejo, cuando mi esposa y yo vamos a consejería, a gente no cristiana, porque hay gente que no es cristiana, pero sí necesita un consejo. Yo le digo, yo no les digo búsquese un pastor, no, yo les digo, búsquese un mentor. Tu mentor puede ser tu papá, puede ser tu tío, puede ser tu abuelo, puede ser un profesor que estuviste siempre y lo admiraste, puede ser, no sé, cualquier persona que usted respete y obviamente de buen testimonio. Sí, pero yo creo que en esta tierra todos debemos de tener a alguien a quien, mire, fíjese, es que me está pasando esto. Al menos yo, desde el inicio, le puse la cabeza así a ese ex compañero mío, que fue el que me dio mucho, Jimmy Vargas, que le agradezco mucho, siempre iba donde él. Después ya, gracias a Dios, bueno, crecimos, pero yo tengo, ¿qué? 1, 2, 3, 4, así rápidamente, 4 personas, 4 mentores, que cuando pasa algo, de una vez, mire, y recibo palabra de ellos una vez por semana, de liderazgo, de todo, ¿me entiendes? Además, ahora que soy, gracias a Dios, capellán internacional, hasta eso, ya tengo un jefe como capellán internacional, ¿me entiendes? Que también, ¿verdad? Pero dice la Biblia que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, cuando la gente me llama y, pastor, disculpe, o Richard, algunos me dicen Pantera, porque hay de todo, me dicen de todo. Si a mí no me molesta, mientras no me digan maje, no me gusta. Si ahí sí me convierto, ¿sí? Pero me pueden decir Richard, y a mí no me molesta. ¿Por qué? Porque yo sé que todos necesitamos un consejo, todos. Y la persona que crea que no necesita de ahí, que yo sea para allá de él, porque hasta mismo Jesucristo
tuvo que hacerse obediente y reconocer y ir a orar al Padre. Entonces, todos necesitamos ese mentor, Amén. esas amistades, así como, se lo voy a poner así, ¿con quién se juntan los alcohólicos? Sí, con los que toman. Tal cual. Que con lobos anda, aullar aprende. Dicen por ahí. Exacto. A mí nunca me invitaron a tomar. Yo, gracias a Dios, nunca tomé. Nunca he tomado. Entonces, las amistades o excompañeros que tuve que iban a tomar, nunca me invitaron. Porque yo no tomaba. ¿Entiendes? Si vamos a hacer una mejenga, ¿quién voy a invitar? ¿A jugadores de tenis? Y no, yo invito a los que son mejengueros, vámonos. Claro. ¿Entiendes? Entonces, cuando vamos al cristianismo, no es que no deba tener amistades en el mundo, pero ya cuando yo tomo la decisión, yo necesito estar en mi charco, en mi rebaño, para, número uno, comenzar a conocer gente que me expliquen cómo es el teje y maneje esto del evangelio, del cristianismo, de ser creyente, y inspirarme en ellos también. ¿Entendés? Entonces, es necesario, eso sí, sepa con quién, porque yo soy muy celoso de mi entorno, soy muy celoso de mi atmósfera, de mi círculo. Yo no permito que nadie que no entienda mi posición y respete mi posición esté en mi círculo. Usted no quiere, tranquilo, siga su vida, pero entonces no venga a imponerme, ¿me entendés? Pero sí es necesario fortalecernos en ese sentido. Qué fuerte todo esto que acabas de decir. Es verdad, es real. Todos necesitamos a alguien que nos mentoree, que nos jale las orejitas, que nos ayude, que nos empuje. Es vital y sobre todo los que estamos sirviendo en un llamado. Bueno, voy a hacer una reflexión final. Ya nos ha ganado el tiempo. Puedes ser futbolista, puedes ser reconocido, puedes ser famoso, puedes llorar en el Azteca y eso puede ser muy glorioso, pero no hay nada como la presencia de Dios en tu vida. Él es el que te da el llamado, es el que te da el reconocimiento. Camina, persevera, alcanza, conquista, corre valientemente la carrera de la fe y Dios va a respaldar sí o sí tu llamado, tu ministerio. Si Él te llamó, Él te escogió, Él te va a dar las herramientas y los recursos para que puedas caminar y vivir el llamado a plenitud. No te rindas, menos en esta temporada. En esta temporada es el caldo de cultivo perfecto para que Dios haga un milagro a través de ti y bendiga a los tuyos, a tus generaciones, a tu nación y a todo lo que Dios está dispuesto a bendecir en tu vida y en tu casa. Richard, de mi parte, un verdadero privilegio haberte tenido por acá en esta tarde, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, será en una próxima, si Dios lo permite. Sí, no quiero, Gerson, retirarme sin antes hacer un llamado. Claro, dale, con todo. Hola, mi nombre es Richard Smith, conocido como La Pantera por algunos. Y mi conversión a Cristo no fue impulsado, ni motivado, ni manipulado por ningún hombre. Fue una necesidad verdadera que tuve mientras jugaba al fútbol profesionalmente. Dios me permitió tenerlo todo, entre comillas. Yo sé que hay alguien que está pasando por alguna necesidad, algún problema, una enfermedad, lo que tú quieras. Pero si Cristo es lo único que tú tienes, es lo único que tú necesitas. Dije que si Cristo, no dije la iglesia, no dije religión, no, Cristo es lo único que tú tienes, es lo único que tú necesitas. Así que quiero hacer una oración para que tú recibas a Cristo de una manera real y verdadera. Y di conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por los pecados que he cometido de palabra, obra o pensamiento. Te pido perdón si te he fallado, si he contristado el Espíritu, pero hoy te reconozco
como mi único, suficiente y verdadero Salvador. Te necesito, Señor, en mi vida. Mi matrimonio te necesita, mi familia te necesita, mis hijos te necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, escríbeme personalmente, ¿sí? A mi página Richard Smith H. Y ahí vamos a estar contactándonos. Y gracias, Gerson, por dar una pincelada en mi testimonio. Y cuando quieran, como dicen por ahí, ahora he dicho que para las que sean. Gracias, de verdad, Richard. Gente, nos hablamos pronto. Estamos ya casi cerrando esta serie poderosísima. Fui llamado. Ahora creo que con todo lo que se nos ha dado, muchos están confirmando eso y se van a lanzar. Próxima semana, casi que ya el último episodio. Nos vemos. Dios les bendiga. Un abrazo. Chao.